Honrando la sombra. Una entrevista con William Booth. Booth dice: la sombra, por definición, es esa parte de nosotros mismos que está oculta de nosotros. ¿Cómo respondes a una persona que no es consciente de tener una sombra y te pregunta dónde buscarla? Bly responde: hice esa pregunta yo mismo a un analista junguiano experimentado en una charla pública, pasando una pregunta que me hicieron. Le dije: supongamos que hay una mujer de unos 35 años viviendo en una pequeña ciudad en Minnesota que no conoce la psicología. ¿Cómo comenzaría esa mujer el proceso de absorber su sombra? Su respuesta fue la siguiente: a menos que conozca a un maestro que comprenda el concepto de la sombra, no tiene oportunidad. Esa es una respuesta dura, dije. Bueno, agregó, podría haber otra manera. Observó que nuestra psique en la vida cotidiana trata de darnos una pista de dónde se encuentra nuestra sombra, eligiendo a las personas a las que odiar de manera irracional. Supongamos que hay una mujer en la ciudad que le parece demasiado relajada y demasiado sexualmente activa, y se encuentra pensando mucho en esta otra mujer. En ese caso, la psique está sugiriendo que parte de su sombra, al menos, se encuentra en el área sexual. Tiene que notar a quién odia. Ese es el camino de la atención. Supongamos que odia al presidente actual de la PTA, y si le preguntas, dirá que la mujer es falsa, no se puede confiar, es demasiado exitosa, etc. La psique podría estarle diciendo que parte de su sombra se encuentra en el área del poder. Tiene impulsos de poder no utilizados o no reconocidos que ha puesto en una bolsa. De lo contrario, no habría un contacto tan emocionalmente intenso con esa otra persona. Así que, siguiendo el camino de la atención, notamos a dónde va la ira y a quién nos volvemos obsesionados. Nos enredamos con personas que son virtuales desconocidos. Eso es extraño, la metáfora es esta. Si mantenemos el contacto visual con esa persona, podemos dañarlo con nuestro enojo y odio. Si rompemos el contacto visual y miramos rápidamente hacia la derecha, veremos nuestra propia sombra. El odio entonces es muy útil. La vieja tradición dice que si un hombre ama a Dios, puede volverse santo en 20 años, pero si odia a Dios, puede hacer el mismo trabajo en 2 años. Prestar atención a lo que uno gusta o detesta en la literatura también ayuda. Siempre he estado obsesionado con ciertos hombres del siglo XVIII como Pope y Johnson, por ejemplo. Los critico como neoclásicos, odiosos del sentimiento, razonables, seguidores de reglas métricas, enemigos de la espontaneidad, etc. Finalmente dejé de atacarlos y miré hacia abajo a la derecha. Es obvio que llevo años con un lado clásico sin usar y sin reconocer, y tengo que readaptar mi visión de mi propia apertura al sentimiento. Es posible que no sea romántico. Enfrentar esto tuvo 2 efectos. En primer lugar, no pude sostener mi odio hacia Samuel Johnson. De hecho, encuentro su ensayo sobre Milton absolutamente magnífico. Y en segundo lugar, tengo que darme cuenta de que otras personas ven en mí lo mismo que vi en Johnson. ¿Quién dice que están equivocados? Y Booth le pregunta: ¿entonces somos particularmente sensibles a una cualidad en otra persona que hemos estado enterrando en nosotros mismos? Bly dice: sí, la peculiaridad de nuestra sombra radica en lo que estamos enterrando. Por ejemplo, he anhelado pensar en mí mismo como una persona agradable, es decir, responsable, decente, reflexiva, etc. Este es uno de los mayores esfuerzos que hago. Me han dicho que debo ser una persona agradable. Por lo que sabemos, esto no es algo que les dijeran a los antiguos celtas en la época de Cuchulainn. Se les decía que debían ser personas audaces, valientes. Nunca debían quejarse, incluso en el momento de la muerte debían contar chistes. Esto tendría resultados muy diferentes, así que su sombra probablemente radica en la cobardía y en la melancolía. Nuestra sombra tiende, debido a que nuestros padres nos inculcaron la defiantness, a radicar en la avaricia o la astucia,
en querer fama sin merecerla, en ser un operador. Te crearon para ser agradable. Y Buzz dice, claro, todavía es un gran problema. Y Bly le responde, nos topamos con ese problema en los grupos de hombres. La viuda Douglas quería que Huck Finn fuera amable. Y después de que flotó por el río con el hombre negro, la tía Sally quiere adoptarlo y civilizarlo. Huck dice, no puedo soportarlo, ya he estado ahí antes. Déjame darte una respuesta más a la pregunta. ¿Cómo sé que tengo una sombra? Hace poco hacía café para Ruth y para mí. Puse una cucharada y media de café molido en su filtro y lo mismo en el mío. Luego algo dentro de mí se alcanzó y tomó otra media cucharada para el mío. No fui yo, no lo hice, simplemente lo noté suceder. Y Buzz dice, una vez escuché a un hombre decir sobre una cierta joven tranquila que no tenía sombra. ¿Es posible que alguien no tenga sombra? Bly dice, ¿has visto alguna vez a alguien caminar al sol y sin embargo faltar la sombra? Y Buzz le dice, tendría que ser una persona muy delgada. Bly le dice, terriblemente delgada, tal vez transparente. A lo que Buzz le dice, pero la transparencia podría implicar o que una persona es insustancial o que no tiene nada que ocultar. Y Bly le dice, se dice que algunas personas viejas zen han trabajado tanto en su sombra que harán cosas avaras delante de ti y se reirán. Mostrando la avaricia directamente a plena luz del día, de alguna manera la sacan del mundo de la sombra y la llevan al mundo del juego. Se dice que las personas viejas zen dejan de soñar. Es posible que una de las razones por las que todos soñamos tanto es que el soñador quiere recordarnos la cantidad de sombra que no hemos absorbido. Creo que es posible que una persona de 65 o 70 años pueda ser transparente, pero la mujer tenía 20 años. Sí, dice Buzz, y Bly le dice, diría que no hay posibilidad. Una mujer así podría incluso decir que no sueña, pero si revisas sus movimientos oculares rápidos, verás que sueña bastante. Buzz dice, así que tal persona no es consciente de la sombra, pero está allí. Bly dice, es inconcebible que a los 28 años hayamos vivido todo. Nuestra sombra incluye un paisaje. Alguna de nuestras sombras en el siglo XX obviamente se esconde en el área sexual, por ejemplo, en la avaricia sexual, la brutalidad sexual y la pornografía lo deja claro. Pero creo que también hay un área de cazador y ermitaño de la sombra que contiene varios impulsos primitivos que no tienen nada que ver con la sexualidad. Tal vez un deseo de vivir en el bosque, un deseo de matar animales y manchar su sangre en nuestros rostros, un deseo de alejarnos de toda la vida profana y vivir religiosamente como un aborigen australiano. No hay manera de vivir todo ese material. Luego hay un paisaje abundante donde viven las emociones de odio, miedo, ira y celos. Tenemos una mayor reserva de esas cosas al nacer de lo que podemos vivir. Basta con pensar en los enfados irritables que nos ponemos si un empleado de una línea aérea comete un error. Al menos yo lo hago. Así que he estado pensando en la sombra como de 3 partes. Leí un artículo en Psychology Today y la esencia de él es que en China no se les permite a los niños hablar o expresar sus emociones negativas. Si un niño expresa enfado, la madre pondrá 2 dedos en su mejilla y dirá, vergüenza. Responderá de manera similar ante la competitividad o la avaricia. Entonces al niño se le enseña la cortesía hacia los padres, la no competitividad hacia los hermanos y hermanas, y si tiene enfado se le enseña a no expresarlo. Jung dijo que cuando la sombra es exitosamente reprimida, la persona que lo hace tiene mucha dificultad para hablar con otras personas sobre sus sentimientos. Las personas que escribieron este artículo informan que en una familia china se habla muy poco de sentimientos. El niño casi nunca habla con sus padres sobre sus sentimientos, nunca
con hermanos y hermanas. El niño a veces habla de sentimientos con primos. Afortunadamente hay muchos primos en la familia extendida china. Entonces, la sombra de los chinos parecería tener su asidero en el tercer área, el área del odio, miedo, enfado y celos. En nuestra cultura, como resultado de teorías permisivas de crianza de los niños, algunos profesores de jardín de infancia todavía piensan que es bueno que el niño exprese su enfado sacando la agresividad de su sistema. Esa es la frase que se usa a menudo. Con nosotros, algunos niños se animan a expresar su enfado. Así que esa parte de su sombra se vuelve visible, aparece a plena luz del día. Booth le dice, eso suena como un antídoto al problema de meter cosas en la bolsa. Y Bly le dice, los planificadores lo consideraron como un antídoto. Sin embargo, el plan no ha funcionado muy bien. No estoy seguro de que la expresión del material sexual en los jóvenes haya funcionado muy bien tampoco. El problema es este. Cada vez que un niño de jardín de infancia expresa ira violenta y la actúa, es como si el impulso eléctrico hiciera un camino en el cerebro por el cual la ira pueda ir aún más fácilmente la próxima vez. Pero la ira explosiva a menudo se siente como una derrota por parte del ego. El ego es el encargado de hacer de nosotros un ser social. Si el enfado del niño enfurece a un adulto, el ego del niño puede dañarse por lo que sucede a continuación. Cuando el niño, criado permisivamente, llega a los 40 y 50 años, todavía puede estar actuando la ira de la manera del jardín de infantes, mientras la electricidad fluye por las viejas ranuras del cerebro. La persona no se fortalece, sino que de hecho se humilla con estas explosiones de ira. Booth dice, así que el niño tiene que experimentar la libertad de expresión, pero también tiene que experimentar un fortalecimiento del ego. Bly dice, bueno, es como si hubiera algún tipo de juego siendo jugado aquí entre el ego y la sombra. Cuando los educadores permisivos entran y le dicen a los niños que expresen su ira, es como si le dieran a la parte oscura 15 bolas y a la parte estructural ninguna. La permisividad es un malentendido de la seriedad de este juego. George Leonard, en su libro llamado The End of Sex, se describe a sí mismo como haber estado entusiasmado con la expresión completa de la sexualidad durante los 60. Ahora siente que tal expresión resulta finalmente en alguna humillación del ego, y como resultado el psiquismo pierde parte de su interés en la sexualidad, pierde parte de su eros. La cultura tiene un anhelo por modos primitivos de expresión como un antídoto a la represión. Los grupos de jóvenes nazis enfatizaban un tipo de primitivismo de vuelta a la naturaleza. Obviamente el nazismo implicó una locura estatal, y no todos los movimientos de vuelta a la naturaleza implican locura. La mayoría encarnan la salud. Y sin embargo, podemos entender a través de la experiencia de Kurtz en Corazón de las Tinieblas que el anhelo occidental por lo primitivo es peligroso para el psiquismo. El ego se vuelve incapaz de sostenerse a sí mismo entre los impulsos primitivos y se disuelve en movimientos masivos, desaparece como el azúcar en el agua. Bush dice, me doy cuenta de que la mayoría de las personas que hablan de una sombra personal o una sombra nacional tienen dificultades para mantener el término sombra neutral. Sombra, el lado oscuro del yo, tienen connotaciones y asociaciones negativas con el mal. Bly dice, esta tendencia a asociar el lado oscuro con el mal, surgió muy interesantemente en algunas respuestas a la entrevista que Case Thompson y yo hicimos en New Age hace un par de años sobre el hombre salvaje. ¿Recuerdas que discutimos una escena en las historias de los hermanos Grimm, Iron John, en la que después de sacar a hombres de un estanque encuentran a un hombre completamente cubierto de pelo y yaciente en el fondo? A medida que experimentábamos las respuestas de hombres y mujeres que nos escribieron o nos hablaron, quedó claro que no logramos hacer una distinción importante. La distinción entre el hombre salvaje y el hombre salvaje.
Lo vamos a hacer en la próxima entrevista. Nuestro lenguaje incluye en su espectro al hombre sumiso y obediente, en un extremo, y al salvaje, representado por hombres que violan a mujeres, y en el otro extremo no hay lugar en la psique para el hombre salvaje, que no es ni uno ni otro. Algunos hombres tomaron la imagen del hombre salvaje como permiso para ser salvajes, sin hacer ninguna distinción. Cuando el Los Angeles Free Press reimpresionó esta entrevista, un analista de la mujer, de nacimiento alemán, escribió al periódico y dijo algo así: hay algo que tenemos que dejar muy claro, y es que esta persona debajo del agua es un asesino. Pero Iron John, a lo largo de la historia, se comporta de manera gentil, incluso cortés. Ella tomó su comprensión de lo que sucedió en Alemania y lo impuso sobre esta historia en particular. Para decirlo de otra manera, ella no tenía lugar en su mente en el que el concepto del hombre salvaje pudiera vivir. Las paredes entre las habitaciones habían sido derribadas por el hombre salvaje, que ocupó la habitación del hombre salvaje, así como la suya propia. Entonces, podremos distinguir entre el hombre salvaje y el hombre salvaje mirando varios detalles: la posesión del hombre salvaje de espontaneidad, la presencia del lado femenino en él y su encarnación de la sexualidad masculina positiva. Nada de esto implica violencia hacia o dominación de otros. Siento que el hombre debajo del agua se parece más a un sacerdote zen que a un supuesto primitivo que en nuestra visión solo gruñirá. La imagen del hombre salvaje describe un estado del alma que permite que el material sombra regrese lentamente de tal manera que no dañe el ego. Al parecer, lo que estamos escuchando en Iron John es un recordatorio narrativo de antiguos ritos de iniciación en el norte de Europa. Los hombres mayores enseñarían a los hombres más jóvenes cómo lidiar con el material sombra de tal manera que no abrumen el ego y la personalidad. Enseñaban el encuentro más como un tipo de juego que como una pelea. Cuando la sombra se absorbe, el ser humano pierde gran parte de su oscuridad y se vuelve luminoso y juguetón de una nueva manera. La sombra no absorbida puede oscurecer el aire alrededor de un ser humano. Pablo Casals es un ejemplo del primer tipo y Cotton Mather del segundo. Bush dice: estoy confundido por tu uso de la palabra luz en este contexto, diciendo que una persona que absorbe la sombra se vuelve no oscura, sino luminosa y juguetona. A veces has usado la palabra luz de manera negativa. En tu lectura de La sombra de 1971 dijiste que Bertrand Russell tenía demasiada luz en su personalidad. Querías un líder político que fuera un cuervo, no una paloma o una golondrina. A lo que Bly responde: bueno, entonces retiraré el término luz. Mary Louise von Franz dice en algún lugar que un ser humano que ha trabajado con su sombra o ha absorbido su sombra da la sensación de estar condensado. Otras personas le otorgan voluntariamente cierta autoridad en cuestiones morales. Si un profesor ha trabajado con su propia sombra, ella dice que los estudiantes, por muy jóvenes que sean, lo sienten, y el orden en la sala no será difícil, porque los estudiantes saben que el profesor tiene su cuervo con él. Otros profesores, dice ella, que no han trabajado con su sombra, pueden hablar de disciplina todo el día y nunca lograrla. Me gusta la idea de que el trabajo que una persona hace en su sombra resulte en una condensación, un espesamiento o una densificación de la psique que es inmediatamente evidente y que da lugar a un sentimiento de autoridad natural sin que se demande la autoridad. Bush pregunta: ¿ves esa calidad en alguno de nuestros líderes políticos? Bly dice: Ronald Reagan ciertamente no ha absorbido su sombra. Y dice Bush: mi mente volvió a Lincoln. Creo que tenía una tremenda autoridad moral que iba acompañada de una falta de ilusión sobre sí mismo y sus causas. No era santurrón.
Y Bly dice, otra cualidad que surge cuando una persona absorbe su sombra es un cierto tipo de humor. Y Lincoln lo tenía. Alguien le preguntó a Lincoln si le encontraría un buen trabajo gubernamental, y Lincoln dijo, tengo muy poca influencia en esta administración. Cuando una mujer que conoció en un tren le dijo que era uno de los hombres más feos que había visto en toda su vida, no se ofendió. ¿Qué debo hacer al respecto?, le preguntó la mujer. Bueno, dijo ella, podrías quedarte en casa. Y Lincoln contó esta historia sobre sí mismo porque le gustó su respuesta. Bush dice, diste una lectura a finales de los 60 que recuerdo, y entonces parecías estar exultante por las evidencias de la sombra en América, en el pelo largo, la música rock, el nuevo interés por el arte, la aparición de buena poesía como la de Gary Snyder y Galway Kinnell. Dijiste, es un movimiento maravilloso, todos estamos volviendo a la sombra. ¿Cómo te parece ese movimiento ahora? Bly dice, si hubiéramos hecho algún trabajo realmente absorbiendo la sombra, algún cambio, por pequeño que fuera, habría ocurrido en toda la psique, en la dirección de una mayor habilidad para admitir nuestro lado oscuro. Está claro que no ha ocurrido ningún cambio de este tipo. Se dice que dentro de nuestro cuerpo hay un gran vacío, quizás miles de millas de ancho, entre el chakra del poder en el estómago y el chakra del corazón en el pecho. Joseph Campbell describe los dos opuestos como dos cuernos, y si nos enganchamos a cualquiera de ellos, morimos. Baker Roshi comentó que en Zen, el estudiante, trata de imaginar una tercera posibilidad. En la meditación dijo es posible permitir que entre la ira, de modo que todo el cuerpo arda de ira. La ira no se reprime, todo tu cuerpo es ira. Puede que quieras sentir esa ira durante 3 o 4 horas. Durante este tiempo ni se está expresando ni se está reprimiendo. Luego, cuando termina la meditación, uno tiene la opción de expresar la ira o no. El ego, la personalidad, pueden hacer la elección más tarde, de expresarla o no. Además, expresarla no necesariamente implicaría una escena de sacrificio en la que gritas a alguien y haces surcos en tu cerebro. De hecho, la ira podría expresarse a través de una broma por teléfono que llevaría 20 segundos, pero el oyente no la olvidaría durante 5 años. La personalidad encontraría una forma adecuada de expresar la ira que apoyará la juguetonería, diera honor a la ira y, sin embargo, no contribuyera a la desintegración de su propia psique organizada. Vos dice, como siempre, lo que estás diciendo requiere crecimiento. No estás hablando de volver a la niñez y sacar cosas de la bolsa. Bly dice, una mujer me contó una historia conmovedora sobre volver atrás. Era una mujer de California y había sido invitada a una conferencia de mujeres en el norte de Minnesota. Su primera. En la noche de apertura dijo, todas estábamos nerviosas y no dijimos mucho la primera vez. La segunda vez dijimos más. La tercera, cada una dijo mucho. En la cuarta, apareció mucho dolor y enojo. Las que no tenían los ojos secos estaban cuidando a mujeres llorando en el suelo. En la quinta ronda se soltó aún más y todas fuimos honestas. En el momento pareció una gran victoria, pero, dijo, unos días después me sentía agotada y derrotada y no había cambiado realmente nada. Las mujeres valientemente permitieron que se expresara la rabia, la humillación, la envidia y la ira, pero concluyó que expresar el material de la sombra por sí solo no ayuda. El acto es más salvaje que salvaje. Lo último que quiero decir sobre la sombra es una idea en la que he estado pensando cada vez más, el asunto de honrar el material de la sombra. Si no vivimos nuestro lado animal o nuestro lado sexual, eso significa que no honramos esas partes. Se ha dicho que el mayor daño que ha hecho la Iglesia cristiana es hacer que la gente desconfíe de los instintos. Pero ¿quién nos enseñó a desconfiar de nuestra ira? ¿Cómo podemos honrar nuestra ira y aún así no expresarla rutinariamente? Y si tenemos ira y no hacemos ropa adecuada para ella,
sino que la hacemos vivir en el armario, o bien la dejamos correr alrededor desnuda, gritando con todos. Eso significa que estamos fallando en honrar nuestra ira. Dice Bush, ojalá dijeras más sobre cómo honrar esas emociones negativas, incluyendo la ira. Bueno, dice Bly, hay 3 maneras de honrar que vienen a mi mente. En primer lugar, la ira puede suceder al escuchar a otros hablar. Si alguien te cuenta, por ejemplo, sobre algún abuso que ha sufrido y lo describe con una voz plana, es posible que sientas ira, una especie de ira compasiva. Podrías capturar y honrar esa ira y confiar instintivamente en ella, permitiéndola tomar forma en palabras. Siento cierta ira al escuchar esta historia. En segundo lugar, Mary Louise sugiere que tratemos nuestra ira como una persona y la hablemos. En lugar de actuar como un conductor para nuestra propia ira y enfocarla en otra persona, giramos nuestro rostro y cuerpo hacia la ira en sí y le preguntamos, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Eso es honrar la ira, al igual que honramos a todos a quienes nos volvemos a enfrentar. Dice Bush, me parece que esto se aplicaría a cualquier cosa en la sombra. Así es, dice Bly.